Comenzamos ahora el video número 13 del tomo 1 de la primera parte, el capítulo 11 del 10º artículo del credo, el perdón de los pecados. Es necesario creer que hay en la Iglesia perdón de pecados. Ninguno habrá que al ver contarse entre los artículos de la fe este del perdón de los pecados, pueda dudar que no solamente encierra en sí algún misterio divino, sino también que es muy necesario para conseguir la salud. Pues ya se declaró que a nadie se abre la puerta de la piedad cristiana sin fe cierta de aquellas cosas que se proponen en el credo. Mas si pareciere que aún debe confirmarse con algún testimonio lo que debe por sí ser manifiesto a todos, bastante será lo que sobre este caso dijo nuestro Salvador poco antes de su subida al cielo, cuando abrió a sus discípulos el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Convenía que Cristo padeciese y que al tercer día resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre penitencia y perdón de pecados en todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24. Palabras que si los párrocos las consideran bien, entenderán luego que sí debe enseñarse a los fieles todas las cosas que pertenecen a la religión. En esta les está impuesta por el Señor muy en particular. Grande necesidad es explicar este artículo con todo cuidado. 2. En la Iglesia hay verdadera potestad de perdonar pecados. Será pues cargo del párroco, por lo que toca a este punto enseñar que no solo se halla en la Iglesia católica aquella remisión de pecados, de la cual había profetizado Isaías: el pueblo que mora en ella será absuelto de su maldad, Isaías 33, sino que hay en ella también potestad de perdonar pecados, y que si usaren de ella los sacerdotes legítimamente y según las reglas señaladas por Cristo Señor nuestro, se ha de creer que verdaderamente se remiten y se perdonan los pecados. 3. ¿Por qué medios se perdonan los pecados en la Iglesia? Este perdón, cuando primeramente somos lavados por el santo bautismo, profesando la fe, se nos da tan cumplido que nada queda ni que perdonar de la culpa, ya sea original, ya por cosa omitida o cometida por propia voluntad, ni que pagar de la pena. Mas con todo eso, ninguno se libra por la gracia del bautismo de todas las enfermedades de la naturaleza. Antes bien, teniendo que pelear cada uno contra los movimientos de la concupiscencia, que sin cesar nos incita a los pecados, apenas habrá quien resista con tal valor o defienda su salud con tal desvelo que pueda evitar todas las heridas. 4. Demás del bautismo hay en la Iglesia la potestad de las llaves. Siendo pues necesario que hubiese en la Iglesia potestad de perdonar pecados por otro medio, a más del sacramento del bautismo, le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos, con las cuales se pueden perdonar los pecados a todo penitente, aunque haya pecado hasta el último día de su vida. De esto tenemos testimonios clarísimos en las Escrituras Sagradas, porque en San Mateo dice así el Señor a San Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado también en el cielo. Mateo 16. Y en otra parte:
Todo cuanto atares sobre la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatares sobre la tierra será asimismo desatado en el cielo. Mateo 18. Demás de esto testifica San Juan, que habiendo el Señor soplado sobre sus apóstoles les dijo: recibid el Espíritu Santo, cuyos pecados perdonareis serán perdonados, y los que retuvieseis serán retenidos. Juan 20. 5. Esta potestad se extiende a todo pecado y a todo tiempo. Y no se ha de juzgar que esta potestad esté ceñida a determinados géneros de pecados, porque no puede cometerse ni pensarse en maldad tan enorme, que no tenga la Iglesia poder para perdonarla, como tampoco hay hombre tan perdido y malvado, que si verdaderamente le pesa de sus yerros, no haya esperanza cierta del perdón. Ni está tampoco esta misma potestad limitada y ceñida a tiempo alguno determinado, porque en cualquier hora que el pecador quisiera volver a la salud, será bien recibido, como lo enseñó nuestro Salvador cuando, preguntándole el príncipe de los apóstoles que hasta cuántas veces se había de perdonar a los pecadores, si acaso hasta 7, respondió: no 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18. 6. No a todos los cristianos está concedida la potestad de absolver. Pero si atendemos a los ministros de esta potestad divina, se hallará que está menos ampliada, porque no concedió el Señor a todos la potestad de tan santo ministerio, sino a solo los obispos y sacerdotes. Y lo mismo se ha de decir por lo que toca al modo de usar de ella, porque solo se pueden perdonar los pecados por los sacramentos si se guarda su forma. De otra manera, no fue dado a la Iglesia derecho ninguno para absolver los pecados. Y de aquí se sigue que así los sacerdotes como los sacramentos vienen a ser en orden a perdonar pecados como unos instrumentos por los cuales Cristo, Señor nuestro, que es el autor mismo y el dador de la salud, obra en nosotros el perdón de los pecados y la justicia. 7. ¿Cuán grande es esta gracia concedida a la Iglesia? Mas para que los fieles miren con más veneración este don celestial concedido a la Iglesia por singular misericordia de Dios para con nosotros, y lleguen con afectos de devoción más ardientes a recibirle y tratarle, se esforzará el párroco a demostrar la dignidad y excelencia de esta gracia. Esta señaladamente se conocerá si se explicare con diligencia quien tiene virtud para perdonar pecados y convertir los hombres de injustos en justos. Es constante que se hace esto por la infinita e inmensa virtud de Dios, y la misma que creemos ser necesaria para resucitar muertos y criar el mundo. Y si todavía, como se confirma por sentencia de San Agustín, se ha de juzgar mayor obra hacer a uno de impío justo que criar de la nada cielos y tierras. Ver la referencia que cita el Catecismo en el Tratado de San Agustín de Hipona sobre el Evangelio de San Juan en el número 72. No pudiendo haber creación sino por una infinita virtud, síguese que mucho más se ha de atribuir a potestad infinita el perdonar pecados. 8. Ninguno sino Dios puede por sí mismo perdonar pecados. Por esto entendemos ser muy verdaderas las voces de los antiguos padres, por las cuales confiesan que solo Dios perdona los pecados de los hombres.
y que una obra tan maravillosa no se habría de atribuir a otro autor que a su suma bondad y poder. Yo soy, dice el mismo Señor por el profeta, yo mismo soy el que borro tus maldades por mí. Isaías 43. Porque la razón de perdonar pecados parece ser la misma que la que debe guardarse en el dinero que se debe. Y por esto así como ninguno, sino el acreedor, puede perdonar la deuda, estando a solo Dios obligados por las culpas, pues cada día pedimos, perdónanos nuestras deudas. Así también es manifiesto que por ninguno fuera de Él se nos pueden perdonar los pecados. 9. Antes de Cristo a ningún hombre fue concedida esta potestad. Este don verdaderamente maravilloso y divino, a ninguna criatura se concedió antes de hacerse Dios hombre. Cristo Salvador nuestro fue el primero que, siendo Él mismo verdadero Dios, recibió en cuanto hombre este don de su Padre Celestial. Porque sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo 9 y Marcos 2. Habiéndose pues hecho hombre para perdonar los pecados de los hombres, antes de subirse al cielo a sentarse allí a la diestra de Dios para siempre, concedió esta potestad a los obispos y presbíteros en la Iglesia. Bien que, como enseñamos antes, Cristo perdona los pecados por su autoridad, los demás como ministros suyos. Por este motivo, si debemos admirar y venerar las cosas hechas por virtud infinita, bastantemente se deja entender lo muy precioso que es este don concedido a la Iglesia por la benignidad de Cristo, Señor nuestro. 10. ¿Por qué virtud consiguen los hombres el perdón de sus pecados? Pero también el medio por donde Dios, clementísimo Padre, determinó borrar los pecados de los hombres, excitará poderosamente los ánimos de los fieles a contemplar la grandeza de este beneficio, pues quiso fuesen lavadas nuestras culpas con la sangre preciosa de su unigénito Hijo, de manera que pagase Él voluntariamente la pena que nosotros merecimos por los pecados, fuese condenado el justo por los injustos, y que padeciese el inocente la muerte más cruel por los culpados. Y así, al considerar que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como Cordero inocentísimo y purísimo, una de Pedro 3, luego confesaremos que no pudo sobrevenirnos cosa más saludable que esta potestad de perdonar pecados, la cual descubre la inexplicable providencia de Dios y la suma caridad con que nos ama. Y de esta consideración es necesario que perciban todos grandísimo fruto. 11. ¿De qué modo señaladamente se conoce lo grande de este beneficio? Porque el que ofende a Dios con algún pecado mortal, al punto pierde los merecimientos que consiguió por la muerte y por la cruz de Cristo, y absolutamente se le prohíbe la puerta del paraíso, que estando antes cerrada, la abrió para todos nuestro Salvador por su pasión. Al acordarnos de esto, es preciso nos ponga en gran cuidado la consideración de la miseria humana. Pero si luego volvemos los ojos a esta maravillosa potestad que divinamente fue dada a la Iglesia, y confortados con la fe de este artículo, creemos la facultad que se ofrece a cada uno de que pueda, ayudado de la divina gracia, ser restituido al estado de su dignidad antigua,
no podemos menos entonces de regocijarnos con sumo gozo y alegría, y de dar a Dios inmortales gracias. Y por cierto, si suelen parecer agradables y gustosas las medicinas que compone el arte e industria de los médicos cuando adolecemos de alguna grave enfermedad, cuánto más gustosos deberán ser los remedios confeccionados por la sabiduría de Dios para curar las almas y por lo mismo para reparar la vida. Mayormente cuando estas medicinas dan a los que de veras desean quedar sanos, no una esperanza dudosa de salud, como las que se aplican a los cuerpos, sino una salud muy cierta. 12. Deben los cristianos valerse con frecuencia de esta gracia y no dilatar la penitencia. Han de ser pues exhortados los fieles, después que hayan conocido la dignidad de un don tan grande y excelente, a que también procuren valerse y aprovecharse de él con toda devoción. Porque apenas se puede pensar que no menosprecie una cosa útil y necesaria aquel que no quiere valerse de ella, mayormente habiendo dejado el Señor en su iglesia esta potestad de perdonar pecados, para que todos se aprovechen de una tan saludable medicina. Porque así como ninguno puede ser purificado sin el bautismo, así todo el que quiera recobrar la gracia del bautismo perdido por pecados mortales, es necesario se acoja a otro género de purificación, que es el sacramento de la penitencia. Pero en este lugar se ha de amonestar a los fieles que al ver se le ofrece una tan amplia facultad de perdón, que como se ha declarado no está ceñida a tiempo determinado alguno, no se hagan o más prontos para pecar o más tardos para arrepentirse. Porque como en lo uno son convencidos manifiestamente de que son injuriosos y despreciadores de esta potestad divina, se hacen indignos de que Dios les conceda su misericordia. Y en lo otro es muy de temer que, sorprendidos de la muerte, hayan confesado en vano el perdón de los pecados que perdieron justamente por la tardanza y dilación de día en día. Hemos finalizado aquí el vídeo 13 y el capítulo 11 del 10º artículo del credo. Y nos vemos en el siguiente vídeo número 14 de la primera parte en el capítulo 12 del artículo 11 del credo, la resurrección de la carne.